haciendo un pequeño repaso del contenido que habíamos visto últimamente. Muy bien, entonces voy a buscar un material para proyectarlo por pantalla. Muy bien, he procedido a compartir la pantalla para que podamos apreciar todo lo que es la semana 2, que incluye capa de Smith y polarizadores. ¿Okay? Entonces, estamos viendo en la pantalla que en esta semana 2 tenemos tres cosas. Uno que es el documento carta de Smith y polarizadores, que lo vamos a pasar en breves momentos. Otro que es un link, este link que están viendo aquí, es el link para descargarse el software de simulación Microsoft Office AWR, que es este que está aquí. Entonces, si ustedes dan clic a este enlace de acá arriba, van a poder descargarse un software de simulación que usamos en la clase anterior y que vamos a volver a usar hoy día, de manera que puedan tener una idea más completa, puesto que en su casa ya pueden ustedes hacer simulaciones. Luego, finalmente, tienen en la parte inferior, aquí, tienen el libro guía, la parte 1 y la parte 2. Es el libro de Microwave Engineering de Posar, que lo he dividido en dos partes y también ustedes se lo pueden descargar. De ahí estamos basándonos en el desarrollo del curso. De ahí y de mi experiencia profesional, básicamente. Esta clase es una clase que le voy a pedir, por favor, al organizador de la reunión, grabarla, de manera de que una vez que esté grabada, se la pueda subir al canal de YouTube, de manera que en el transcurso del día puedan ustedes tener el enlace a YouTube, de manera que puedan ver todo lo que se proyecta en esta clase. ¿Ya? Pero yo también les sugiero a ustedes, a cada uno de ustedes, que se descargue un programa denominado grabador de pantalla. De hecho, si ustedes buscan en Google muchas gracias, con esa palabra, ¿no? También ustedes pueden desde sus casas grabar toda la sesión, ¿no? Pero evidentemente, de forma oficial, vamos a tener un link para que todos puedan acceder a esta clase. Perfecto. Entonces, vamos a dar una indicación adicional que también es muy importante, que es referente al tema de las asistencias. ¿Ya? Por favor, fíjense en la parte superior de la pantalla, aparece un link que se denomina asistencia. ¿Ya? En ese link de asistencia, se ha configurado para que todos ustedes puedan acceder a registrar ustedes mismos su asistencia. Y yo quisiera invitarlos a que en este momento ustedes hagan uso de esta facilidad que ofrece Moodle para marcar ustedes mismos su asistencia. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma vamos a proceder?
perdón, de qué forma vamos a proceder. Es simplemente dando clic. Ustedes pueden explorar desde sus casas, ¿no?, una sesión de asistencia, y tienen aquí la sesión del 17, del 9 de hoy día, de 8:50 a 10:30. Ustedes pueden acceder a ella y empezar a marcar sus asistencias, ¿ya? Entonces voy a dar un minuto, por favor, a partir de ahora, solo un minuto, para que marquen su asistencia. Si tienen alguna dificultad, me escriben por el chat, ¿ya? Normalmente debería ser fácil, ¿ya? Normalmente no debería haber ningún problema y todos podrían marcar su propia asistencia. Entonces vamos a dar un minuto para esta actividad. Muy bien. Mientras van ustedes marcando la asistencia, yo voy preparando el material. Voy a dejar de compartir la pantalla por un minuto. Muy bien, ya ha pasado un tiempo prudencial para marcar su asistencia. No he recibido ningún mensaje por el chat, entonces asumo que no ha habido ningún problema. Asumo que todos han podido marcar su asistencia, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, todas las clases vamos a proceder así, sin necesidad de que yo les diga nada. Ustedes van a registrar su asistencia, ¿ok? Muy bien, estoy colocando en pantalla el libro de Microwave Engineering de Pozar, o sea, el libro guía, la primera parte, para ver a través de él lo que hemos venido avanzando. Este libro se usa en la Universidad de Oklahoma como parte del curso de microondas, que es también conocido como alta frecuencia. Lo que hacen no solamente en Oklahoma, sino en otras universidades, es seguir capítulo a capítulo lo que habla este libro de microengineering y desarrollarlo, no solamente en un semestre, sino en un año entero. El contenido es bastante extenso, está en inglés, pero eso debe motivarnos para aprender y dominar más. Y a nivel de contenidos, el primer capítulo es teoría electromagnética, o sea, campos electromagnéticos, que es un tema que ya se ha tocado de acuerdo a la currícula en asignaturas anteriores, por lo cual no lo vamos a revisar, pero sí estamos revisando este, que es especialmente importante a manera de repaso, que es líneas de transmisión, ¿no? Entonces, es ese capítulo el que estamos desarrollando y vamos a terminar esta semana. De manera de que yo voy a saltar directamente al contenido de este capítulo para poderlo desarrollar. Vamos a saltar un poco directamente a este capítulo 2 y yo les quiero mostrar cuáles son las ecuaciones que estamos utilizando, de dónde han salido, dónde están las demostraciones, cuál es lo importante y cuál es lo secundario de este capítulo. Entonces, aquí empezamos con el capítulo 2.
¿ya? Estas es líneas de transmisión. Estamos viendo el modelo de línea de transmisión a nivel de circuito, y una figura que ya habíamos visto, esta figura de acá, la he tomado de este libro. Vemos aquí la explicación, es un poco lo que les he comentado, pero el libro ha profundizado con unas ecuaciones adicionales que las hemos pasado porque son secundarias, son de apoyo, pero son secundarias. Otra ecuación que hemos visto nosotros está de acá, ¿no? De la constante de propagación. Y nosotros hemos visto también estas ecuaciones de acá, la 2,6, 2,6b, ¿no? También hemos visto e interpretado. Entonces, esas son las partes importantes que hemos visto. Luego también este capítulo nos pone un poquito de relación con la parte física, eso lo estamos pasando, estamos saltando eso. Todo lo que es electromagnetismo lo saltamos. Y vamos a este dibujo de aquí, lo hemos estudiado bastante, hemos explicado mucho porque es importante. Y hemos llegado a una ecuación muy importante. Esta de aquí, vamos a subrayar con rectángulo, coeficiente de reflexión en función de las impedancias de carga e impedancia característica. Esa ecuación me revela qué porcentaje de la señal se refleja en una figura que es esta de aquí, en esta figura de aquí. Está diciendo cuánto de señal se refleja. Entonces, reconocemos los elementos ZL, que está aquí, el ZO, que está acá, la longitud, que está aquí, ¿no? Es el L, ¿no? Y ya podemos trabajar perfectamente con esa ecuación y su esquema. Luego también se nos habla de potencias, porque una cosa es voltaje incidente, otra es voltaje reflejado, pero también existen las potencias. La potencia también tiene su ecuación, la potencia que se transmite en una línea, una potencia promedio. Pero nosotros no hemos profundizado en ella porque estamos concentrándonos directamente en la solución de unos ejercicios con línea de transmisión. Vemos el término return loss, que es menos 20 logaritmo de valor absoluto de gamma, y la ecuación de relación de onda estacionaria. Posteriormente, hemos visto de que hay ejercicios, y esto es tema de hoy, ya empezamos en la clase de hoy. Hay ejercicios que nos piden calcular la impedancia de entrada en un punto. Y nosotros hemos hecho uso de un software que se llama RFDude, en el cual hemos colocado un punto y el software automáticamente nos decía cuál es la impedancia de entrada. O sea, Z-in pues es la impedancia de entrada. Bueno, lo colocan acá, tienen una ecuación de la impedancia de entrada. ¿Qué es lo importante de esto? De que esta ecuación de aquí también se relaciona a la figura que hemos visto ahorita, la figura donde está la línea de transmisión conectada a la impedancia de carga. Y de hecho, todos los elementos nosotros los conocemos. Nosotros conocemos el ZL, porque el ZL es la impedancia de carga. Conocemos el Z0, porque el Z0 es la impedancia característica de la línea. Y conocemos la longitud de la línea. Y si alguien pregunta cuánto vale beta, todos sabemos que beta vale 2pi por L. Entonces, esta ecuación, casi yo les sugiero que las aprendan de memoria. De memoria. Es como la ley de Ohm, ¿ya? En el curso de alta frecuencia. Y esta ecuación nos permite sacar matemáticamente lo mismo que saca el programa RFDude. El RFDude tiene metida esta ecuación ahí adentro, y es así como él nos da la impedancia de entrada de una línea, de una longitud determinada. Pero el ingeniero no solamente tiene que ser utilizador de un programa, sino tiene que saber de dónde viene. ¿Ya? Entonces, esta es muy importante para calcular la impedancia de entrada de una línea. ¿Ya? Y en base a este dibujo, nosotros vamos a empezar a hacer
un desarrollo. Bien, aquí vamos a desarrollar, voy a cerrar esta pantalla y voy a ir al PDF que tengo aquí. Ese PDF es el que está asignado para la clase de hoy. Y dentro de la línea de transmisión nos habla de transformador de cuarto de onda. Vamos a ver cómo este concepto, Quarter Wave Transformer, se relaciona con la impedancia de entrada, ¿ya? Y qué casos hay que contemplar, ¿ok? Muy bien, vamos a regresar al libro, y en el libro nos dice que hay unos casos especiales de línea de transmisión. O sea, si nosotros consideramos de que este dibujo, esta ecuación que tenemos aquí, si esta ecuación corresponde al dibujo que ya conocemos de transmisión, el párrafo de abajo nos dice, ¿qué pasa si yo le doy unos valores de carga especiales o de longitud especial, ¿no? El libro nos intenta decir qué pasaría si. Nos dice qué pasaría si ZL es igual a 0. O sea, si se coloca un cortocircuito, ¿no? Nos dice qué pasaría. Luego, se nos dice aquí abajo que si colocamos un cortocircuito, todo este inglés que está aquí, nos dice de que es posible deducir que Zin es igual a esta expresión. O sea, si ustedes en su casa ahorita agarran y este ZL igual a 0, lo reemplazan aquí, si lo ponen aquí, reemplazándole aquí y aquí y acá, en los tres lugares donde hay Z0 lo reemplazan, ya saben qué les queda, la ecuación se simplifica. Se simplifica y les va a quedar esta ecuación de aquí. Vamos a ver, esta que dice así, Zin igual a J, Z0 tangente de beta por esto. Eso es bien sencillo, e incluso mentalmente lo pueden hacer. Ustedes mentalmente reemplazan Z igual a 0 y sale esa expresión, que es un número imaginario. Entonces, ese caso, pues es el caso en el que nuestro circuito lo hemos redibujado así, ¿no? Con un ZL igual a 0, o sea, hemos cortocircuitado. ¿Y esto por qué sirve? Nos sirve, pues bueno, para el caso en el que tenemos un amplificador que envía una señal a una antena y por accidente sucede que cortocircuitamos la antena o cortocircuitamos el vivo con el neutro. O sea, ¿qué sucede con la impedancia de entrada? Pues sucede esto, ¿no? Su valor es este, ¿no? Entonces es un caso especial. Luego tenemos otros casos aquí, bueno, esto aquí es secundario. Otros casos en el que, por ejemplo, me dice si ZL fuese infinito. Si ZL fuese infinito y ustedes lo reemplazan en la ecuación anterior, evidentemente salvando la indeterminación, porque van a tener probablemente una indeterminación ahí. Y ustedes resuelven esa expresión, pues van a tener un dibujo simplificado, que es el dibujo que están viendo en la parte de abajo, que es el caso en el que tenemos un amplificador, un cable coaxial, y digamos, entre comillas, alguien se robó la antena. Se robaron la antena, me dejaron el vivo y el neutro en circuito abierto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿No? Bueno, muchos comentan de que pues se refleja todo, ¿no? Nunca dejes, dicen algunas personas, un circuito sin su carga o sin su antena, porque si le quitas la antena y el circuito está funcionando, el amplificador se quema, ¿no? Entonces, la explicación de por qué se quema es porque normalmente cuando uno deja este esquema en circuito abierto, pues toda la onda se refleja. Ustedes van a poder comprobar fácilmente con la ecuación de coeficiente de reflexión que cuando ustedes hacen esto, toda la señal que emite se refleja, porque está en circuito abierto. Entonces, cuando sucede eso, la cantidad de energía que entra al amplificador es muy grande y se puede dañar. Pero no necesariamente se quema, porque hay algunos que resisten, que aguantan reflejadas y siguen trabajando. Otros disminuyen su calidad de vida, ¿no? Depende del amplificador. Pero si uno quiere saber cuál es la impedancia de entrada, ¿no? La impedancia Zin que se está mirando desde aquí,
en esa condición, sin carga, pues la respuesta la tienen aquí abajo. La respuesta está dada por esta ecuación de acá. Vamos a ponerla aquí, por esta. Esta es la ecuación. Se parece mucho a la anterior, pero aquí hay cotangente y aquí está el signo menos. ¿Ya? Entonces eso es la ecuación. Hay otro caso particular que es importante analizarlo, que es, ¿qué pasa si yo en la ecuación de impedancia de entrada reemplazo L por lambda medios? Para cualquier valor de impedancia característica y de impedancia de carga, si yo le meto L igual lambda medios, la ecuación grande que hemos visto al principio de impedancia de entrada se reduce a esta. Ustedes lo pueden demostrar, ¿ya? De hecho, yo les sugiero que terminada la clase hagan eso. Métanse a la ecuación de impedancia de entrada, aquella que tiene numerador y denominador con la tangente de beta por L, y reemplacen esta L en esa ecuación y demuestren esto. Porque esta ecuación es importante porque me dice que el cable, la línea de transmisión o el cable que yo utilizo, tiene una propiedad repetitiva. ¿Qué quiere decir eso? Y yo he estado calculando hasta este momento valores de Zin, ¿cierto? Impedancia de entrada. Y yo tengo una impedancia determinada de entrada aquí. Pero la pregunta es, profesor, ¿y qué pasa si a ese mismo pedazo de cable yo le añado más cable? Más largo va a ser. Pero esa parte que le estoy añadiendo, vamos a poner esa parte adicional que le estoy añadiendo, de aquí hasta acá, es lambda medios. Entonces, si esa parte adicional que le estoy añadiendo, o sea, eso nuevo que le estoy añadiendo, ese rectángulo, es lambda medios, es esto de acá, entonces se cumple lo interesante, que se vuelve a repetir el mismo valor de Zin. O sea, que aquí al extremo yo mido otra vez el mismo Zin de antes. O sea, se vuelve a repetir. El Zin de acá se vuelve a repetir con este de acá. Ese tramo de longitud en el que se vuelven a repetir los valores de impedancia es lambda medios. Y eso lo pueden comprobar reemplazando eso en la ecuación de impedancia de entrada. Pero como van a ver, no solamente se cumple para lambda medios, sino para cualquier múltiplo de lambda medios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función tangente, que está metida dentro de la ecuación de Zin, es una función que es periódica, ¿ya? Y tiene como periodo lambda medios. Entonces por eso se repite. Y esa es la razón por la que el inventor del ábaco de Smith ha hecho de que la carta de Smith empiece en 0 lambdas y un giro alrededor de toda la carta equivale a lambda medios y no a un lambda entero. Porque ese señor que inventó la carta se dio cuenta de que cada lambda medio se repite la impedancia. Y no tendría sentido hacer una carta que empiece desde 0 hasta un lambda. Hasta lambda medios es lo correcto. Porque después de lambda medios se vuelve a repetir todo. Muy bien, entonces eso es importante también, ese caso particular. Luego, otro caso particular, ya para terminar, es ¿qué pasa si en vez de utilizar lambda medios como acá, utilizamos lambda cuartos? Si ese lambda cuartos lo metemos en la ecuación de la impedancia de entrada, como dice acá, ustedes solitos van a poder demostrar, en su casa lo van a hacer de forma voluntaria, van a demostrar que la impedancia de entrada resulta inversamente proporcional a la impedancia de carga. Es inversamente proporcional. Si ustedes quieren, Zin es igual a 1 sobre ZL, o sea, la admitancia de ZL, multiplicado por una constante, y en este caso la constante sería la Z sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice, que cada lambda cuartos, la impedancia que obtenemos
va a ser inversamente proporcional al ZL. Ya no como aquí, que era directamente proporcional al ZL, sino inversamente proporcional. Cada lambda cuartos, y como la función tangente tiene también su naturaleza periódica, no solo se cumple para lambda cuartos, sino se cumple en general para la condición lambda cuartos más n veces lambda medios, donde n es un número entero. ¿Y esto por qué? Porque, pues evidentemente, si ya hemos visto antes que cada lambda medios se repite la impedancia, pues esta propiedad de obtener el inverso de la impedancia de carga también se tiene que repetir cada lambda medios. Entonces, por eso se le pone esa expresión ahí. Y esto es lo que estamos viendo hoy día, se conoce como Quarter Wave Transformer, que significa transformador de cuarto de onda, ¿ya? Entonces, este es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy día en la diapositiva. Y vamos a ver para qué se utiliza este tema de transformador de cuarto de onda. Por ahora, lo que queremos resaltar es que transformador de cuarto de onda es una línea de transmisión que tiene esta propiedad. L es igual a lambda cuartos. Repito, transformador de cuarto de onda para nosotros ahora es una línea de transmisión que cumple esa propiedad de que L es igual a lambda cuartos, ¿ya? Nada más. Ese es entonces nuestro punto de partida, ¿ya? Transformador de cuarto de onda es una línea que mide L igual a lambda cuartos, ¿ya? Y bien, una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a ver para qué sirve o cuáles son unas de las aplicaciones que se dan en este caso. Para ello regresamos a nuestra diapositiva que está cargada ya en el aula virtual y vemos lo siguiente. Yo les explico. Esta diapositiva que vemos acá titula Transformador de cuarto de onda y nos quiere decir lo siguiente. Nos quiere decir que si nosotros queremos adaptar una carga RL a una línea de impedancia característica Z0, lo que hay que hacer es cumplir dos condiciones. La primera es ponerle una línea de transmisión que tenga longitud lambda cuartos y la segunda que tenga una impedancia característica Z1, donde este Z1 tiene que cumplir esta condición. Tiene que ser igual a la raíz cuadrada del producto de las resistencias de los extremos. Dense cuenta, el Z0 aparece aquí y el RL aparece aquí, ¿ya? La media geométrica. Con esas dos condiciones, ustedes aseguran que el valor gamma va a ser igual a 0. ¿Cuál gamma? Pues el coeficiente de reflexión. Este señor de acá va a ser 0. En ese punto, en esa bolita que está ahí marcada. Lo cual quiere decir de que en este plano de referencia no va a haber ninguna onda reflejada. 0% de reflexión. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si yo tengo una impedancia de mi cable coaxial de 50 ohmios y tengo una antena que tiene una impedancia, vamos a poner de 100 ohmios, ¿sí? Aquí. Entonces yo la puedo adaptar, ¿no? Yo puedo colocarle una antena de 100 ohmios a un cable de 50 ohmios con esta técnica de adaptación, lambda cuartos, ¿ya? Y este ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver nosotros el día de hoy en dos softwares, uno que es RFDude, ya visto anteriormente, y otro que es Microwave Office, de manera que puedan ver ustedes las semejanzas y diferencias. ¿Okay? Entonces borramos aquí, vemos aquí. Y bueno, a nivel de señal reflejada, tenemos que utilizando esa técnica, pues lo que obtenemos es una señal que es 0 reflexiones. Vamos a poner aquí en esta parte, tenemos 0 reflexiones acá, en la frecuencia de 1 GHz. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, este es el caso de un ejemplo que me dice, ejemplo, adapte una línea de 50 ohmios a una carga de 100 ohmios a 1 GHz.
Entonces, para resolver ese problema, lo que hay que hacer es, lo vamos a hacer ahorita, en el simulador, dibujar la carga de 100 ohmios, conectada a tierra, evidentemente, dibujar la impedancia característica de 50 ohmios a través de este componente que se llama puerto, que funciona como una punta de prueba. Y en el medio tenemos que colocar nuestra solución, que viene a ser el transformador de cuarto de onda. Y como vemos en la figura, este cumple dos condiciones. Una, que es de 90 grados, lo tenemos aquí. Y dos, que tiene un valor de z, que es la raíz cuadrada del producto de 50%. Creo que ustedes pueden rápidamente en sus calculadoras, ¿no?, demostrar de que la raíz cuadrada, vamos a ver, QRT, de 50 por 100 es igual a 70,71. Todos podemos mostrar eso, y de hecho esa es la razón por la que este número, 7071, aparece aquí en la parte superior. Esa es la razón. Y evidentemente un gigahercio es la frecuencia de operación, es por eso que lo observamos aquí, un giga. Cuando uno hace la simulación de esto, uno plotea un parámetro que se llama S11. S11, es necesario recordar, es un parámetro de dispersión que me relaciona el voltaje reflejado con respecto al voltaje incidente. O sea, si uno quisiera escribirlo en ecuaciones, sería así más o menos. S11 igual V menos dividido V más. Vamos a poner mayúscula V más. Entonces, esta ecuación es la misma del coeficiente de reflexión. O sea, este viene a ser prácticamente nuestro gamma. Nuestro gamma. Se está ploteando el gamma y el gamma vale 0, como vemos acá, justamente en la frecuencia de interés, que es 1 gigahertz. ¿No? A 1 giga nos vale 0. Significa nada se refleja, lo cual es perfecto, es bueno. Todo se transmite en la antena. Pero como vemos, en frecuencias inferiores y en frecuencias superiores, el valor de la reflexión ya empieza a aumentar, ¿no? Aquí vamos a un 0,15, aquí estamos en 0,20, 0,20, ¿no? Aquí, en esta frecuencia acá arriba, tenemos aproximadamente más del 30% de señal reflejada, y esto se produce, ¿no?, a una frecuencia de 2 GHz aproximadamente. Pero luego vemos de que vuelve a aparecer este 0 aquí, ¿no? Nuevamente vuelve a valer 0 el coeficiente de reflexión, lo cual quiere decir que nuevamente hay una adaptación perfecta, y en este caso esta adaptación es a 3 GHz, ¿no?, a 3 gigas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Bueno, no es porque uno lo ha hecho a propósito, sino porque la línea de transmisión, como toda línea de transmisión, esta de acá, es periódica. Su impedancia de entrada obedece a una ecuación con una tangente. Entonces, es lógico suponer que si la impedancia se repite cada cierto periodo, pues el cociente de reflexión también va a ser repetitivo. Entonces es normal que se repita aquí y aquí también, e infinitamente se va a repetir. Como uno puede ver, los múltiplos impares, ¿no?, de la portadora. Entonces, esta es una de las cosas que quería mostrarles, y vamos a ver ahora Microsoft Office para reforzar. ¿Alguna consulta hasta aquí, antes de continuar? Pueden tomar el micrófono, por favor. El micrófono es más rápido que el chat creo que se demora 10 segundos. Muy bien, no hay preguntas, entonces voy a buscar el material. Falta menos de un minuto, acabo de ver. No sé cómo tenemos, por favor, con la delegada, la pantalla. ¿Necesitamos cerrar la sesión ahora y engancharnos a un nuevo enlace, o automáticamente se va a aumentar la sesión? En ese mismo enlace, ingeniero. Ah, ya, en este mismo enlace. Entonces mejor salimos de la sesión y volvemos a darle clic en el mismo enlace, ¿correcto?
Ingeniero. Y ya, ok. ¿Podrías entonces finalizar la sesión, por favor?